Gloria a Dios, saludos a todos mis hermanos y amigos que puedan estar conectados a esta hora con nosotros a través de este medio que Dios ha provisto. Es una bendición de nuevo volver a estar conectados, sí, para compartir la palabra de Dios que nos hemos propuesto de llevar un estudio de la carta o epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a ir, como les he dicho, avanzando poco a poco, pues apenas estamos en el capítulo uno. Y la semana pasada comencé a comentar desde el versículo 7 y pues me extendí un poco debido a, como les decía, al principio del estudio, cuando estaba teniendo la lectura de la palabra, que esa porción desde el versículo 7 hasta el versículo 14 tiene una serie de términos que son muy importantes en cuanto a la doctrina que nosotros los cristianos debemos aprender y debemos tener presente como parte de nuestra formación como discípulos del Señor. Y por eso me extendí un poco. Y hoy vamos a continuar con esa porción, pero antes siempre es bueno ponernos en las manos del Señor, porque para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, necesitamos el auxilio de su Santo Espíritu. Jesús dijo que el Espíritu vendría y nos haría saber las cosas del Padre que necesitamos saber, las cosas, Él nos revelaría las cosas que nosotros como cristianos necesitamos saber para crecer espiritualmente, para mantenernos en la vida cristiana. De tal manera que les invito a que tengamos un momento de oración. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos a tu presencia, Señor, esta hora, cuando de nuevo nos reunimos, nos conectamos para llevar adelante el estudio de esta palabra, Señor, contenida en la carta a los Efesios. Pedimos tu dirección, pedimos sabiduría, pedimos que nos enseñes, Señor. Tú sabes qué necesidad tiene cada persona que en este momento, Señor, se ha dispuesto para escuchar la enseñanza y para recibir tu palabra. Pido por cada uno de ellos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano, Señor, y que suplas cada necesidad, bien sea, Señor, una necesidad material, una necesidad espiritual o emocional. Hay algunos, Señor, que están preocupados, que están ansiosos por todo lo que está pasando, Señor. Pero tú eres Dios bueno y tú sabes los planes que tienes para con tus hijos y a los que te aman a ti, tú haces que todas las cosas, Señor, resulten para bien. Por eso te pido, Señor, que tú pongas tu mano ahora y que tú hagas milagros, Señor, porque tú eres un Dios real, un Dios vivo que hace milagros. Y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, Padre. A ti daremos toda gloria y toda honra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mire, para continuar con el estudio, como hace una semana que estuvimos en contacto la última vez, sí me gustaría por lo menos leer por encima de nuevo, sin detenerme, la porción en la que estoy basando esta lección, que he titulado Gracia Abundante. Y si usted tiene una Biblia allí, recuerde, al tener esta cita los días jueves, trate, si le es posible, tener su Biblia a mano. Siempre me gusta que los hermanos o las personas con las cuales comparto la palabra de Dios puedan leer directamente lo que dice la Biblia, porque la fortaleza espiritual de un cristiano consiste en que conozca la palabra de Dios. O sea, esa es la base, ¿no? Eso es lo que le da firmeza. Y a partir de allí, pues nos corresponde poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. De tal manera que si usted tiene una Biblia, váyase a Efesios capítulo uno y busque en el versículo 7 y voy a leer allí. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si alguien más se ha integrado ahora al estudio, quisiera hacer un resumen, porque eso nos va a permitir refrescarnos también para continuar con la segunda parte. Recuerda la misma lección que comencé la semana pasada, gracia abundante. Y comenzaba destacando que Pablo escribe aquí, guiado por el Espíritu Santo, y dice que en Jesús tenemos redención. Y estuve explicando lo que el término redención significa. Y decía que es un término que implica que alguien recibe la libertad. En este caso, se aplicaba a los esclavos, que se pagaba un precio por su liberación, y al pagarse el precio dejaban de ser esclavos, pasaban a un nuevo estatus de ser esclavos a ser libres, y que es un lenguaje que el apóstol Pablo está utilizando para que la gente entienda lo que en sentido espiritual ocurre con los que están de acuerdo como él lo declara tantas veces en Cristo. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de nuestras pasiones, éramos esclavos de los impulsos de la carne, estábamos dominados por el enemigo, pero cuando Jesucristo murió en la cruz, él con su muerte pagó el precio por nuestra redención. ¿Ve? Decía también que en la doctrina de la redención hay tres ideas contenidas. La primera es el pago del rescate. La segunda es la anulación de la maldición. ¿En qué consiste la maldición? Decía yo que la maldición en este caso es la muerte. O sea, cuando Adán y Eva desobedecen, entonces la maldición sobre ellos y sus descendientes es morir, la muerte. Pero en Jesucristo la muerte como separación permanente de Dios, física, espiritual y eterna, se cancela. ¿Ve? Y entonces ya nosotros podemos tener un contacto, porque lo explicaba el otro día, la palabra muerte básicamente, tal como se usa en la Biblia, significa, en este sentido, en el sentido espiritual, significa separación. Entonces Jesucristo hace que ya no exista esa separación, sino que nosotros podamos unirnos a Dios nuevamente. Y lo tercero es la liberación de la esclavitud del pecado, porque al no existir la deuda y al no existir el delito, entonces eso queda cancelado. ¿Ve? Y todo eso es el resultado del perdón que hemos recibido. Hemos sido exonerados. La deuda no se puede demandar más para los que están en Cristo. Eso es importante que lo entendamos. ¿Ve? Para los que están en Cristo. Y Pablo insiste que eso ha sido posible por su sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, perdón del pecado, lo cual obró Jesucristo. Y la redención, entonces, es una obra de Dios. Y yo destacaba la semana pasada que ninguna obra que podamos hacer, ninguna penitencia, ningún sacrificio puede liberar de los pecados. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Decíamos también, y el apóstol Pablo lo declara, que la gracia del Señor es sobreabundante. Es una gracia que sobreabundante, decía yo, que significa más que suficiente, rebosante. Significa tener un aumento excesivo de algo o sobrepasar mucho más. Y destacaba que es muy expresivo lo que dice Juan 3:16 cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios lo amó tanto que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mediante esa gracia, es decir, no la compramos, no trabajamos por ella, no nos la ganamos, nosotros obtenemos entonces la liberación, nuestra vida es renovada, vemos la compasión de Dios manifestada, Dios nos acepta, podemos tener seguridad de perdón, seguridad de salvación, aún estando aquí en esta carne, y al mismo tiempo recibimos de parte del Señor la esperanza de la vida eterna. Bien, el versículo 9 de la lectura, y ahí es donde vamos a
a retomar en el día de hoy. El versículo 9 dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Uno tiene la idea cuando oye la palabra misterio de que es algo que está escondido, ¿ves? Y está conectado con lo que en este caso la palabra misterio quiere decir. Pero cuando muchas veces en lo secular se habla de misterio, es algo desconocido. Solamente a lo mejor cuando uno no sabe algo, dice, eso es un misterio. ¿Ves? Es algo misterioso. En el caso de la palabra de Dios, cuando se habla de misterio, el significado es diferente. Pablo dice, el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto. Misterio en la Biblia, en realidad significa una verdad que ha sido revelada. Una verdad que ha sido revelada. ¿Por qué se le llama misterio? Porque la única forma de conocer acerca de lo que se denomina misterio es que Dios lo revele. ¿Sí? Entonces, es un misterio que Dios revela. Solo puede ser conocido si Dios lo revela. Es un secreto oculto solo conocido por revelación. Entonces, el plan de Dios solo se conoció por revelación. Por ejemplo, lo que los profetas hablaron acerca del Señor. ¿Ve? ¿Cómo sería su nacimiento, su ministerio, su vida, las profecías que se cumplirían en él? Eso fue conocido por los profetas porque Dios se lo reveló. Por eso es que 7 siglos antes de que el Señor fuera crucificado, Isaías tuvo la revelación de Dios de que él sería llevado como un cordero al matadero. Y en el Salmo 22, por ejemplo, se habla de la crucifixión, de que sus manos, sus pies fueron horadados. Y así hay otras profecías, muchas profecías, más de 300 profecías relacionadas con Jesús que fueron reveladas por Dios. Entonces, se conoció porque Dios lo reveló. Y Pablo está hablando de que todas estas cosas, de que Dios nos redimiera, nos salvara, es un misterio que se dio a conocer por Dios. Ahora, si Dios no revela, escuche bien esto, si Dios no revela las verdades relacionadas con su voluntad, nunca habrían sido conocidas. Si Dios no revela las verdades relacionadas con su voluntad, nunca habían sido conocidas. Recuerde esto. Dios revela exactamente lo que Él quiere que sepamos. No hay nada que esté relacionado con la voluntad de Dios para la humanidad que no haya sido revelado en la Escritura. Hay cosas que Dios no ha revelado y que hay gente que ha tratado de determinar o viene y da opiniones acerca de cosas que Dios no ha revelado. Uno no necesita, por lo tanto, la bola de cristal, ni buscar a alguien que le lea la mano, ni gente que diga que tenga nuevas revelaciones. Eso huele a falsa doctrina. Siempre que alguien sale diciendo que ha tenido una nueva revelación, no confíe en eso. Inmediatamente póngase alerta y dude. Lo que Dios quiere que uno sepa, que la humanidad sepa en cuanto a los propósitos de Dios, los planes de Dios, la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le desagrada. Eso está en la Biblia, eso está escrito, ¿no? El misterio de su voluntad, según su beneplácito. O sea, Dios reveló lo que Él quiso, lo que le plació, lo que Él decidió revelarnos. Entonces, si usted quiere saber la voluntad de Dios, lea la palabra. Y cuando tenga alguna duda, usted ore conforme a lo que usted lee en la palabra. Y Dios le va a guiar. Usted puede tener la seguridad de eso. Pero dice allí que el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Ese es un misterio que Dios revela. A través de Cristo, todo lo que está desajustado,
desbalanceado o fuera de armonía de lo que Dios quiere, va a ser arreglado a través de Cristo. Las cosas que están en el cielo como las cosas que están sobre la tierra. Todo está relacionado con Cristo. De hecho, la Biblia dice que todas las cosas subsisten en Cristo. Es decir, el que le da estabilidad, los científicos, Einstein o cualquier otro podía decir que lo que realmente mantiene al universo en equilibrio, y dicen muchos astrónomos, es la gravedad. Pues no es la gravedad de acuerdo con la Biblia. De acuerdo con la Biblia, quien mantiene todas las cosas estables en el universo es Jesucristo. Ahora, Jesucristo que use la ley de la gravedad que él mismo estableció, y digo que él mismo estableció porque dice que en Juan capítulo 1 que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que está hecho fue hecho. Entonces, si existe la ley de la gravedad, Jesucristo, y no lo pongo en duda, por supuesto, ¿no? Es un hecho físico, la ley de la gravedad, que así se le ha denominado. Pero eso que se ha denominado la ley de la gravedad lo estableció Dios en Cristo. Y Jesucristo tiene la capacidad para dominar y aún, escuche bien, y aún vencer la ley de la gravedad. Y cuando digo esto, bueno, alguien podría decir, ¿cómo es eso? Usted sabe que cualquier cosa, usted sumerge, una persona se para sobre el agua y ¿qué va a pasar? Se hunde, ¿verdad? Los barcos flotan porque están hechos de una forma que pueden flotar debido a otras propiedades físicas, que se llama, le dicen los físicos, el empuje hidráulico. Y la forma y el empuje hidráulico ayuda a que floten. Pero usted pone una piedra y pues se va a hundir. ¿Por qué digo que Cristo vence la gravedad? Pues porque Jesucristo caminó sobre las aguas. Y al caminar sobre las aguas sencillamente está venciendo la ley de la gravedad. Pero en todo caso, hay en el mundo espiritual un caos también. ¿Sí? Porque es otra doctrina y no vamos a profundizar en ella, pero cuando los ángeles se rebelan contra Dios, liderados por Luzbel, que luego vino a llamarse el diablo o Satanás, pues eso creó un caos. Jesucristo va a poner orden en un momento determinado en el ámbito, en la dimensión donde habitan los ángeles. Y en esta tierra que está en caos y que cada día se va deteriorando más el medio ambiente, Jesucristo va a poner orden también en el medio ambiente. O sea, el Señor, Dios se ha propuesto en Jesucristo no solamente redimir a los seres humanos de sus pecados para que podamos tener comunión con el Padre, sino que todas las cosas van a ser entonces arregladas por el Señor. Escuche bien lo que dice Colosenses 1:16. Yo le estaba citando lo que dice Juan, pero hay otros versos. Escuche lo que dice. En él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, se está refiriendo a ángeles, arcángeles, etcétera, sean dominios igualmente, sean principados, sean potestades, todo eso, porque hay diferentes categorías de ángeles. Dios permita que alguna vez tengamos la oportunidad de estudiar un poco de angelología o alguna doctrina que tenga que ver con eso. Todo, dice, fue creado por medio de él y para él. Entonces, esto lo sabemos porque Dios lo ha revelado. Porque el primer pecado no fue el de Adán, el primer pecado fue el de Luzbel, que se llenó de soberbia, de orgullo y se rebeló contra Dios. Y el pecado produjo división y caos, porque dice que la tercera parte de los ángeles acompañaron en su intentona a Luzbel y fueron expulsados de la presencia de Dios de forma permanente como estaban. Entonces, todo esto produjo un caos y la armonía en toda la creación fue afectada. Pero por medio de Cristo todas las cosas van a ser restauradas según la Biblia.
El versículo 20 de Colosenses 1, y le recomiendo que si después usted desea hacerlo, pues busque su Biblia y lea allí en Colosenses capítulo 1. Dice, por medio de él, Dios quiso reconciliar consigo, o sea, el Padre quiso todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, que el sacrificio de Jesucristo no es solamente para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Es el punto de partida para la restauración, no solamente de la relación de nosotros los seres humanos con Dios, sino el punto de partida para ya eliminar toda oposición y toda rebeldía contra Dios en el cielo y en la tierra. En él, en Cristo, luego añade el apóstol Pablo, fíjense lo que dice, vamos a leer en los versículos, el versículo 10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ve, ahí el apóstol Pablo usa la palabra dispensación. Y esta palabra dispensación, o en la Biblia, una dispensación, es un periodo de tiempo en el cual Dios tiene un trato con los seres humanos basados en unas condiciones que Dios da, en unas condiciones que Dios permite. Por ejemplo, en el tiempo de Adán y Eva se dice que antes de pecar era la dispensación de la inocencia. Ellos actuaban de manera recta porque no había pecado en ellos. Cuando Adán y Eva pecan, entonces el trato de Dios con el hombre cambia. Ahora Dios juzga a los hombres de acuerdo con su conciencia. Y entonces entramos a lo que se llama el período de la conciencia. Luego del periodo de la conciencia pasa un periodo de tiempo y entonces llega el tiempo cuando, en la época de Noé, cuando Dios envía el diluvio. Entonces, Dios permite que los seres humanos se gobiernen a sí mismos. Y Noé comienza una nueva generación. Luego tenemos la dispensación de la ley y actualmente nosotros estamos viviendo en lo que se llama la dispensación de la gracia. Es un tiempo en el cual Dios, el trato de Dios con el ser humano se basa en los términos de la gracia. Los términos de la gracia entonces consisten en que Jesucristo dio su vida y todo aquel que en él cree será salvo, pero no es por obras. La ley, la dispensación de la ley era por obras, pero la dispensación de la gracia, Jesucristo obró lo que era necesario para restaurar la relación y la comunión con Dios, pero tenemos que basarnos entonces en el Evangelio de Cristo, en el mensaje de Cristo, en creer en Cristo, para poder entonces relacionarnos positivamente o como debe ser con Dios. Y Pablo dice, luego, si sigo leyendo allí, en el versículo 11, perdón, me vuelvo un poquito del versículo 10, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí está escrito en la carta, dice que hay una herencia. Tuvimos herencia. Es decir, a los que estamos en Cristo se nos ha asignado algo, se nos ha asignado una posesión. Somos herederos. ¿De qué somos herederos? Bueno, somos herederos de vida eterna, por un lado. Pero también somos herederos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la tierra que recibía una familia, la posesión de terreno, se llamaba la heredad. Entonces, ese era el lugar
asignado, que poseía esa familia por generaciones. Los que estamos en Cristo también hemos recibido un lugar, porque una heredad es un lugar, un pedazo de terreno es un lugar. Y nuestra ciudadanía, dice el Señor, dice la palabra de Dios, dice el apóstol, está en los cielos. Por lo tanto, nuestra heredad no es aquí. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Dijo, voy a preparar lugar y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, tuvimos herencia. Todo el que está en Cristo, para los efectos de Dios, ya tiene herencia. Una cosa es tener la herencia por derecho legal y otra cosa es disfrutar de la herencia. Entonces, nosotros poseemos para los efectos de Dios la herencia. Ya Él lo decidió. Yo creo que esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dice, en Él tuvimos herencia. Ya es una posesión nuestra, pero vamos a pasar a disfrutarla en otro tiempo, de ese lugar, de esa parte que Dios nos ha asignado. Por eso Él reitera y dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Quiere decir entonces, de acuerdo con esta palabra, que aquella persona que no está en Cristo, lamentablemente no va a heredar. No tiene herencia. Hasta tanto no esté en Cristo. Decía en el estudio pasado que estar en Cristo significa estar conectado. Por eso es que Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos o las ramas. Separados de mí, nada podéis hacer. Todo pámpano, o sea, para que den fruto, ustedes tienen que estar conectados a mí. Pero si no están conectados a mí, no pueden tener, yo no puedo transmitirle la vida que yo le doy a aquellos que están conectados a mí. Entonces, la única forma de tener herencia, esa herencia de la cual nos habla el apóstol Pablo, es estar en Cristo. Entonces, Pablo se refiere cuando dice nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, a los creyentes y a nosotros los creyentes, y Pablo siempre también tiene en mente a los creyentes judíos, ¿no? Dice, a los que nos hemos adelantado a los judíos que aún no han recibido a Jesucristo como su Mesías. Entonces, recuerde esto, nunca se olvide de esto. Lo que nos permite recibir esa herencia es que estemos conectados a Cristo. Primera de Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. El Señor dijo a los apóstoles, les dijo que él quería que ellos fueran uno, así como el Padre y yo somos uno. La idea de Dios es que Él, junto con los seres que ha creado, seamos una unidad, en el sentido que estemos unidos, conectados. Cuando dice aquí, el que se une al Señor, en 1 Corintios 6:17, un espíritu es con Él. Ese significa hacerse como Él o unirse. Significa ser semejante a estar de acuerdo en sentido integral y total. Dios quiere que estemos conectados con Él. Y yo les decía la semana pasada, en la lección pasada, que la palabra comunión significa unido con. Y entonces tener comunión con Dios es estar en un estado de unidad con el Señor. Pero dice 1 Corintios 6:17 que cuando nos unimos al Señor somos un espíritu con Él. Y esa palabra espíritu se relaciona o se refiere a estar unido en cuanto a nuestra mente, en cuanto a nuestra actitud, en cuanto a lo que sentimos y deseamos. Es tanto así que nosotros podemos, o la intención más bien de Dios, es que estemos conectados a Él. Es que Él dice, sed santos,
sean santos porque yo soy santo. Entonces Dios aspira, recuerde esto, que cuando la Biblia dice en Génesis que Dios creó al hombre, dice que lo creó a su imagen y conforme a su semejanza. O sea, nosotros tenemos en nuestra naturaleza rasgos que corresponden a Dios, porque Dios nos creó conforme a su imagen y de acuerdo con su semejanza. La idea de Dios es que estemos unidos a Él. Y esta unidad, que es una unidad espiritual, garantiza que Cristo, que donde esté Cristo, también estén todos los que estén unidos a Él. Donde esté Cristo, la voluntad de Dios es que donde esté Cristo, también estén todos los que están unidos a Él. Juan 17:24. Jesús está orando y le dice al Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos, tú y yo y todos los creyentes, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjense, ese es un misterio. Ese es un ejemplo de lo que es un misterio en la Biblia. Allí está diciendo que Jesucristo preexistía antes de que el mundo se hiciera una realidad material. Entonces, él dice, yo quiero que ellos estén allí. Hay gente que se pregunta, ¿cómo será el cielo? Y yo creo que es una pregunta legítima. Yo me consuelo con lo que dice la palabra. Y en eso mi mente se recrea en ocasiones. La palabra de Dios dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombres. Es decir, nadie se las ha imaginado. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, cuando yo pienso en eso, yo he estado en lugares muy hermosos. Y ustedes saben que hay lugares que uno no ha estado allí, pero los ha visto por la televisión a través de los documentales y uno ve aquello tan hermoso. Pero sepa una cosa, cuando la Biblia dice que no han subido al corazón de hombre, es que decir, la imaginación más fantasiosa, los que están en Hollywood, los que están en Disney, cualquiera que se imagine cosas grandiosas, nunca se va a imaginar algo que le llegue al nivel de lo que Dios tiene preparado para los que están unidos a Cristo, para los que han sido salvados, perdonados, redimidos, rescatados a través de Cristo. Dios determinó que el destino de cualquiera que cree o confía en Cristo, que es el Mesías, sea el cielo. Hay un grupo religioso dentro del grupo de los llamados protestantes que dicen que el paraíso es en la tierra, que solamente 144,000 personas van a ir al cielo y que el resto de los que sean escogidos, salvados, van a vivir aquí en la tierra. Pero la palabra de Dios, la Biblia, no enseña eso. La Biblia enseña que los que están en Cristo, su destino final, por eso es que dice la palabra de Dios que somos como extranjeros y peregrinos aquí en el mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora mismo yo estoy en España, pero mi ciudadanía no es en España. Hemos venido a España por un periodo de tiempo. Entonces, estoy residiendo en España, pero mi ciudadanía no es española.
Mi ciudadanía no es estadounidense, aunque legalmente tenga esa ciudadanía. No es venezolana porque nací en Venezuela. Somos como extranjeros y peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos porque eso es lo que incluye el plan de Dios. Y por eso es un misterio. Y por eso los ángeles se asombran de cómo Dios, siendo nosotros una raza inferior a los ángeles, una creación inferior a los ángeles, Dios se tome todo el trabajo y elabore todo ese plan y haga todo lo que hizo con el sacrificio de Cristo para redimirnos, para salvarnos y llevarnos a vivir en su presencia. ¿A usted no le parece que eso es tremendo, que eso es maravilloso? ¿Usted no le parece que aunque yo no me merezco ni usted se merece eso, Dios quiere eso para usted y para mí? Ahora bien, Pablo dice que Dios lo hace, ¿sabe por qué? Mire, yo voy a hacer una expresión que es un poquito ruda, pero Dios lo hace porque le da la gana. Porque ¿quién le puede decir a Dios lo que puede hacer o no? ¿Quién puede evitar que Dios haga lo que quiere? El apóstol Pablo es un poquito más fino cuando lo expresa, porque dice que Dios lo hace según el designio de su voluntad. Teniendo la potestad para decidir lo que quiere, en su potestad, en su poder, en su autoridad, Dios decide, los que están en Cristo tienen herencia en mi cielo, lo cual implica tienen derecho, se ganan o reciben, no se ganan, reciben el derecho a estar en mi presencia. Dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y una de las cosas, hermanos, que debe fortalecer nuestra esperanza, que debe ayudarnos, sobre todo en tiempos como este. ¿Ve? El apóstol Pedro dice que cuando estemos en diversas luchas y pruebas, que no nos sorprenda como si algo extraño nos estuviera sucediendo. Es que todo esto es pasajero y que la palabra de Dios dice que Él enjugará toda lágrima. No lágrimas, no más lágrimas, no más enfermedad, no más temor de epidemias o de conflictos sociales o preocupaciones por no tener trabajo o qué iremos a comer mañana o cómo voy a hacer para pagar esto, aquello. No más preocupación. Entonces vale la pena estar en Cristo. Pero a veces parece, quiero decirles esto responsablemente, a veces parece que las cosas terrenales nos consumen tanto, nos preocupan tanto, que le damos la prioridad y descuidamos lo más importante, que es nuestra relación con Dios. Entonces nuestra relación con Dios pasa a un segundo plano. Cuando nuestra relación con Dios pasa a un segundo plano, entonces no podemos participar o disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros, inclusive aquí en el mundo. Dios puede bendecirnos y Él prospera, dice que Él prospera al que Él quiere. Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, le da al que le quiere dar y le quita al que le quiere quitar. Entonces Dios actúa según su voluntad. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, es decir, una élite. Los cristianos somos para Dios una élite. Dice real sacerdocio. Si pertenecemos a una casta de intercesores delante de Dios, que ministramos para Dios, que glorificamos el nombre de Dios, que damos a conocer la voluntad de Dios. Dice que somos una nación santa porque integramos todos los cristianos a través de todas las edades y de toda la raza, de todas las naciones. Integramos para Dios una nación. Dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Y adquirido quiere decir como que Dios, cuando usted adquiere algo, es porque usted, en este caso se refiere a adquirir por pagar un precio. Y ya hemos hablado del precio que Jesucristo pagó. ¿Sí?
Y Dios hace todo eso, ¿sabe? No solamente para que nosotros digamos, yo tengo la seguridad de la salvación, mis pecados han sido perdonados. Dios tiene un propósito. Dios le ha encargado a los que están en Cristo que seamos comunicadores. Fíjese, cuando usted ve, si usted ha estado, y aquí es muy común cuando uno vive en países como España, los viñedos son muy comunes. Usted puede ir por un camino y de pronto ve los viñedos allí. Y entonces usted tiene la vid, allí en el centro, y luego tiene los ramos. ¿Qué hace la vid? ¿Qué hace ese tronco? Ese tronco le transmite el agua, los nutrientes, la savia, le transmite los nutrientes a los ramos. Y usted no ve colgando racimos de uva, por lo menos yo no los he visto. Pronto un experto me dice, no, sí, pero yo no los he visto. A los racimos de uva colgando de allí del tronco. Los racimos de uva comienzan a salir en los ramos. ¿Y qué son los racimos de uva? Los racimos de uva son frutos. Esos frutos son el resultado de estar conectados a esa vid, y que esa vid le transmite la vida y los nutrientes para que pueda desarrollarse el fruto. Pero los que dan el fruto, en este caso, los que lo producen, son los ramos. Nosotros los creyentes estamos llamados por Dios a producir fruto. ¿Y en qué consiste ese fruto? Ese fruto consiste en compartir nuestro testimonio a través de la vida que vivimos y a través de comunicar el mensaje de la palabra de Dios cuando se nos presenta la oportunidad. Entonces dice que hemos sido escogidos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y escuche bien cómo dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. Es decir, no formábamos parte del pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. El propósito de Dios desde la eternidad es darnos una herencia a los que respondemos al llamado que Él nos hace y cuyo propósito se cumple en Cristo. Todo esto, dice el versículo 11, es en Él, en Cristo. No olvide eso, es en Él. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Pablo usa esa palabra allí, designio, que significa de forma deliberada, con toda intención. Designios de su voluntad. O sea, no estaba obligado a hacerlo, pero fue una inclinación voluntaria. Pero también dice el apóstol allí que Dios nos ha predestinado. Y predestinado significa literalmente trazar una línea de demarcación conforme a su predilección. Eso es lo que significa la palabra allí. Usted traza una línea hacia donde usted quiere. Y la línea de Dios es esta. Cristo murió, Cristo resucitó, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero agrega el apóstol Pablo, y voy a leer de nuevo allí, esta vez en el capítulo 1 de Efesios, versículos 13 y 14. Dice, en él también vosotros, recuerde que le está escribiendo a los creyentes. La epístola a los Efesios es una carta escrita a la iglesia. Está escrita a los que están en Cristo. Dice, en él también, ustedes que son creyentes, los que están en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. O sea, habiendo primero oído. Recuerde, la fe viene, ¿por qué viene la fe? La fe viene por el oír, dice Romanos 10, y oír la palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio.
Mire, ¿qué falta hace hoy en día eso? Porque se oyen muchos predicadores, pero predicador no significa que predique necesariamente la palabra de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la verdad. Dice, habiendo oído la palabra de verdad. Y la única manera que nosotros podemos saber si estamos oyendo la palabra de verdad es si la leemos, si la estudiamos. Por eso es importante. Mire, ya tengo más de 40 años predicando el Evangelio. Y en más de 40 años predicando el Evangelio, he estado delante de miles de personas, literalmente. Y uno ve creyentes que están allí en el servicio, pero nunca abren la Biblia mientras se lleva a cabo la predicación o el estudio bíblico. Están sencillamente allí como espectadores inertes, oyendo lo que se les dice, mirando. Algunos dicen amén, algunos dicen gloria a Dios, otros no dicen nada, muchos bostezan. ¿Ve? Pero no, usted no los ve leyendo allí a ver si lo que le están diciendo es lo que dice. El apóstol Pablo, por revelación de Dios, escribió que llegaría un tiempo donde se amontonarían maestros conforme a su concupiscencia y apartarían de la verdad el oído. Un creyente que no lee la palabra, que no lee la verdad, es presa fácil de la confusión, del engaño, de la manipulación. Y yo creo que usted no desea, yo no deseo ser manipulado, yo no creo que ninguno de ustedes desea ser manipulados. Nosotros queremos saber la verdad, queremos entender que lo que creemos, eso está basado en la palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de verdad. Pero ¿por qué oyeron ellos la palabra de verdad? Porque la escucharon de una persona honesta, de un verdadero conocedor, de un verdadero pastor, de un verdadero ministro de Dios, que era el apóstol Pablo. Le digo a usted responsablemente esto. Si usted va a un lugar donde usted reconoce que la persona que predica allí en ese lugar no está enseñando la palabra de verdad, váyase de allí. ¿Qué hace allí? Busque un lugar donde se le enseñe la palabra de Dios. Pero la responsabilidad no puede ser solamente del ministro, del pastor, del maestro. La responsabilidad es individual. Nosotros tenemos que buscar nutrirnos también en lo personal. Pablo habla de que ellos los hermanos de Éfeso habían oído la palabra de verdad. Y él enfatiza esto y dice, la palabra de verdad, el evangelio. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. No es cualquier filosofía. Hoy en día, mire, a la gente, realmente hay mucha gente hoy en día que les gusta que lo soben y cualquier cosa que parece un poco fuerte ya no les gusta. Y entonces comienzan con un conflicto interno y si se van o no se van, si se quedan o no se quedan. Pero Dios nos está llamando a que nosotros permanezcamos en el evangelio, porque el evangelio o las buenas nuevas de Cristo, de que Cristo es el Salvador, es lo que realmente trae convicción a nuestra vida y lo que nos sostiene. Luego dice allí el apóstol Pablo, cuando escribe el evangelio de vuestra salvación, dice allí en el versículo 13, y habiendo creído en él. O sea que hay dos cosas allí. En primer lugar, habiendo oído el evangelio, cuando uno lo oye, entonces es la oportunidad de todas las oportunidades durante la existencia de cualquier ser humano. Pero no basta oírlo.
Y Pablo enfatiza eso. Dice, habiéndolo oído y habiendo creído en él. ¿Sabe lo que es en resumen el evangelio? Cristo. Cristo es el evangelio, la buena noticia de que vino un Salvador. Entonces, cuando uno escucha, hay un Salvador, pero no hace nada, oye la palabra y no hace nada, no sirve para nada. Uno tiene que creer en él. Habiendo creído en él, porque la fe resulta de eso. Los efesios aceptaron por fe el evangelio. Y la semana pasada yo decía que nosotros somos bienaventurados y somos bienaventurados. Lo decía el domingo, porque cuando el Señor tiene ese diálogo con Tomás que dice, si no veo las heridas y si no meto el dedo en su mano y meto la mano en su costado, allí donde lo hirieron con la lanza, no creeré. ¿Qué le dice el Señor? Cuando se aparece, Tomás, ven acá, dame tu dedo, a ver, mete tu dedo aquí, mete tu mano aquí y no seas incrédulo, sino creyente. Y a pesar de que él hace una confesión y dice, Señor mío y Dios mío, como avergonzado, apenado, el Señor le dice, porque me has visto, has creído, Tomás. Le dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y entre ese grupo de bienaventurados está usted, si cree, si ha creído, y estoy yo. Todos los creyentes. Somos bienaventurados. Jesús es el evangelio. Y lo hemos aceptado por fe. Oímos el mensaje y hubo algo en nosotros, hubo algo que nos habló, que nos sobrecogió y nos llenamos de la convicción, primero de que yo soy un pecador, que usted es una pecadora, y luego de que Jesucristo puede perdonar y perdona nuestros pecados, y lo recibimos por fe, y aceptamos que Jesucristo perdonó nuestros pecados, y al aceptar eso nos hicimos parte del pueblo de Dios. Recibimos entonces, como promesa de Dios, herencia. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, cuando uno recibe esa herencia que se recibe es parte de un proceso. Ya sabe, oímos, tomamos la decisión, escuchamos, nos hicimos responsables al admitir nuestra condición de pecadores, dejamos de poner excusas y creímos en él. Romanos 10 dice que si confesamos que Jesús es el Señor, entonces somos salvos. Y luego dice el apóstol Pablo allí mismo en el versículo 14, dice, usa esta expresión, fuisteis sellados para salvación. Bueno, ¿qué es un sello? Un sello es un grabado o una imagen. Antiguamente se utilizaba mucho en los documentos. Las personas tenían un sello. Y cuando escribían un documento, si era un documento oficial, el responsable, la autoridad, tomaba su sello, ponían cera sobre el documento generalmente, y en otras culturas, pues, como los chinos usaban tinta, en fin. Pero en el contexto que el apóstol Pablo está moviéndose, ponían cera y luego ponían el sello y quedaba la marca allí. Y habían personas, pues, que tenían su sello personal y cuando enviaban cartas, Pablo mismo usaba un sello. Y Pablo usa eso para decir, para escribir aquí, que nosotros fuimos sellados para salvación. Entonces, ¿cuál es la función del sello? La función del sello es darle oficialidad o una constancia de autenticidad a un documento. Cuando usted, por ejemplo, va al supermercado y dice, quiero comprar un producto orgánico, va a la sección de productos orgánicos y hay un organismo, una oficina, alguien que testifica, certifica que ese es un producto orgánico.
Si una persona quiere comprar en España, por ejemplo, un jamón de Jabugo, que es una región de Pata Negra, pues hay alguien que certifica, tiene una certificación de origen, un sello, o usted quiere, en cualquier parte del mundo hay algo que dice este sello, o usted va a una tienda donde quiere comprar productos kosher, productos aprobados para consumirlos los judíos que son religiosos, y hay un sello que indica que ese producto es kosher, le da autoridad. ¿Ve? Y entonces tiene la aprobación oficial. Un sello también es una garantía. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice que nosotros fuimos sellados para salvación. Oficialmente, para los efectos de Dios, hay algo que Él ha puesto en nosotros que indica que genuinamente somos sus hijos y hemos sido salvados. Dios nos da un sello de garantía. Un sello también indica propiedad o pertenencia. Tiene diferentes usos, pero todas estas cosas que estoy diciendo tienen aplicación en lo que se refiere al creyente. Un sello significa también que cumple. Si usted está construyendo una casa, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando una persona manda a construir una casa, o una compañía, una empresa de bienes raíces está construyendo viviendas de desarrollo, va la parte de la fundación y va un inspector. Y el inspector revisa que todo está allí y le pone un sello. Luego se levanta la estructura y luego va otro inspector y revisa la estructura y pone un sello. Luego la electricidad y va el inspector de la electricidad, aire acondicionado, plomería. Cada uno le va poniendo un sello que indica que se han cumplido los requisitos, las normas exigidas de acuerdo con cada ciudad. El sello que Dios ha puesto en nosotros significa, ha llenado los requisitos para heredar, ha llenado los requisitos para venir a mi morada. Pero también cuando usted está, tiene su vehículo y lo lleva a la inspección requerida por la oficina de tránsito, o como se llame en el país respectivo, y al vehículo lo someten a una serie de pruebas de emisiones, de los frenos y todo lo demás para ver cómo está todo eso. Y si llena los requisitos, entonces se le pone un sello, o se da la perdón, se da la certificación de que cumplió con todos los requisitos. Cuando uno acepta a Cristo como Salvador por fe, eso trae como resultado que a nosotros no es un sello físico, es un sello espiritual. Se nos pone un sello. ¿Y cuál es ese sello? Bueno, de acuerdo con lo que dice aquí, el apóstol dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros los creyentes recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestros pecados son perdonados, se produce algo que nosotros, puede que no sintamos nada en el momento. Puede que no hubo temblores, ni calores, ni que sentimos ganas de nada. Pero lo que dice la Biblia es que el que está en Cristo recibe al Espíritu Santo. Ahora, la presencia del Espíritu Santo se va a notar porque el Espíritu Santo no puede estar en una vida sin que se produzca algo que se llama el fruto del Espíritu. Y luego en Gálatas capítulo 5, dice más que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Entonces, la presencia del Espíritu Santo se hace evidente a través del fruto que se va produciendo en el creyente. Y dice allí que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Entonces, decimos esto. El sello es una señal espiritual, y lo leo así para ustedes,
invisible a los humanos, que debe aceptarse como real en virtud de que Dios es quien garantiza este acto. Y quiero diferenciar eso del bautismo en el Espíritu Santo. Ser sellados es diferente, según mi opinión, según yo entiendo. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Por qué para el día de la redención? Porque el creyente o la persona aquella, un miembro de la iglesia, usted puede ser muy miembro de la iglesia, pero si usted no tiene el Espíritu Santo en usted, no puede entrar al reino. Ningún creyente que el Espíritu Santo no haya venido a él, o una persona que vaya a la iglesia, porque vaya a la iglesia o porque diga que es creyente, no entrará. Lo dice aquí. Fuisteis sellados para el día de la redención. Segunda de Corintios 1:22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pablo dice aquí, en concordancia con lo que él mismo escribe en Efesios y en Segunda de Corintios 1:22, que el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Recuerde que cuando hablamos de sellado nos referimos a una garantía, a una señal de legitimidad, de propiedad, de que se cumplen los requisitos, de que se ha aprobado el examen. Pablo dice que el Espíritu es las arras de nuestra herencia. ¿Y qué son las arras? Antiguamente, y hoy en día también se les dice arras, pero las arras eran una prenda o depósito que se daba en garantía. Por ejemplo, cuando se comprometía una pareja, se daban un depósito porque había un compromiso de que se iba a contraer matrimonio. Y se daban unas arras o depósito de garantía, pero unas arras también podían ser una opción a compra. Segunda de Corintios 5:5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Si las arras son un depósito, una garantía, cuando Dios pone su Espíritu en el creyente, Dios está dando garantía. Recuerden que el Espíritu viene porque Jesucristo ora al Padre y le pide que envíe al Espíritu Santo. Y cuando los discípulos están entristecidos porque saben que Jesucristo se va, Él les dice: no los dejaré huérfanos. Yo oraré al Padre y Él les dará otro consolador, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Quiere decir que los que no están en Él no pueden recibir al Espíritu Santo. Por lo tanto, no tienen la garantía de que van a ir al cielo. Lo demás es cuento, lo demás es tradición, lo demás es invento, lo demás es mentira, de acuerdo con la Escritura. Entonces, el Espíritu Santo en el creyente es la garantía de su condición de heredero por la eternidad, esa herencia de la cual Pablo nos ha hablado en este capítulo 1 de Efesios hasta aquí. Y quiero concluir leyendo esto, que lo conseguí por ahí investigando. Dice: en el derecho hebreo primitivo y aún en los tiempos bíblicos, el requisito esencial de toda compraventa era el pago de un precio. Cristo pagó el precio. La transmisión de cualquier bien era válida y se perfeccionaba por el pago del monto establecido. ¿Cuál fue el monto que Dios estableció para darnos la vida eterna? La paga del pecado es muerte. Mientras no se efectuase el pago, la venta no tenía principio de ejecución. Verificado el pago, el negocio era irrevocable. Eso es en la cultura hebrea. Pero como dentro de la Biblia nos movemos en la cultura hebrea, una vez que Cristo muere por nosotros, primero ya no queda otro sacrificio, dice la epístola a los hebreos. Ya no queda otro sacrificio por el pecado. Pero una vez que Cristo ha muerto por nosotros, nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y nos mantenemos en Él, entonces la salvación que Dios nos ha dado es irrevocable si nos mantenemos en Él. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, en el cual también creísteis y en el cual, si perseveráis, sois salvos. Si no,
creísteis en vano. Así que, hermano, entonces, en conclusión, los creyentes hemos sido llamados para vivir con el Señor. Hemos sido llamados a una herencia y debemos sentirnos privilegiados. Esto que estamos viviendo es nada. No piense, no se centre en la situación actual. Elévese sobre las circunstancias. No deje que las circunstancias eviten que usted vea más allá. Mire hacia la eternidad, porque eso es lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene para nosotros una gracia abundante, una gracia indescriptible. Y eso es para usted y eso es para mí. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a hacer una oración y ya saben, los invito, Dios mediante, si el Señor nos permite, para este jueves. Si usted puede conectarse con su iglesia, si tienen transmisión en vivo este domingo, no deje de hacerlo. Y si no puede conectarse, entonces con su iglesia, usted puede conectarse con nosotros más o menos a la misma hora, bueno, más temprano, como a la 1 de la tarde en Latinoamérica o en los Estados Unidos, porque tenemos el servicio a las 6 de la tarde vía streaming y a través de YouTube desde aquí de España. Vamos a orar, Dios les bendiga y disfrute de la esperanza que tenemos en el Señor. Dios tiene grandes cosas para nosotros y recuerde, tenemos una cita el próximo jueves. Si Cristo no ha venido, si todavía estamos aquí, usted debe conectarse para seguir estudiando esta maravillosa epístola de los Efesios. Oremos. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos adelante de tu presencia, Señor, adoramos tu nombre, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, por esta revelación de estos misterios que a ti te ha placido que nosotros conozcamos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por usar el apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo le guió a escribir estas cosas que nos llenan de esperanza y que fortalecen también nuestra fe. Mira a cada uno como hemos pedido al principio, Señor. Suple cada necesidad, llena de paz los corazones, quita toda ansiedad, porque, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves a la misma hora y como dicen, y por este mismo canal. Dios les guarde.